Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Contra la espada y la pared se encuentra el rubro del transporte y la microempresa que, aparte de enfrentar el encarecimiento de precios para mantener sus operaciones, la extorsión termina de absorber lo poco que pueden percibir de ganancias, y el oponerse a pagarles a las distintas maras y pandillas es un suicidio para los conductores y ayudantes que exponen su vida a sufrir un atentado, señalan transportistas. En la actualidad, alrededor de 4 rutas en la capital están paralizadas por las constantes amenazas que reciben desde el crimen organizado, que exige sumas exorbitantes, y como una forma de intimidación, las maras y las pandillas ejecutan acciones contra las unidades, lamentan colaboradores del rubro. El martes, un bus ejecutivo de la ruta Cerro Grande-Uná apareció calcinado en la carretera que divide las zonas 2 y 4 de la colonia Cerro Grande. La unidad de transporte fue incendiada en horas de la madrugada y, según trascendió, recibieron un audio amenazante en la que supuestamente les pedirían 500 lempiras de afiliación por unidad, y de no pagar atentarían contra el conductor o contra el bus aunque lleve pasajeros. Pero el problema no solo se reporta en la capital, sino que en la zona norte también lo enfrentan, y las amenazas se registran constantemente. La más reciente nota extorsiva la poseían supuestos integrantes de la pandilla 18 en la colonia 6 de Mayo del sector Rivera Hernández de San Pedro Sula, a quienes les decomisaron un papel en el que se leía el mensaje de que pedían por las buenas que colaboren, ya que no querían acudir a la violencia y a hacer daño. Todo negocio, empresas de transporte, buses, microempresas están al día con el pago de la renta, por lo que piden comunicarse con ellos o ejecutarían un atentado, señalaba el mensaje de los malhechores, por lo que queda claro que la extorsión está asfixiando a la economía hondureña y acabando con los emprendimientos que deciden cerrar sus negocios antes de ser víctimas de un atentado, mencionan expertos. Por lo pronto, dirigentes de transporte señalan que su rubro entrega a las estructuras criminales cientos de millones de lempiras al año, y que, a pesar que las autoridades conocen de la situación, no ejecutan acciones concretas para erradicar este flagelo que deja varios muertos en el país, en su mayoría conductores de buses y taxis. Días atrás, la subsecretaria de Seguridad, Yulisa Villanueva, reconoció que la extorsión se ha disparado y que tienen presente ese apartado, y señala que debe existir una estrategia que vaya más allá de resultados empobrecidos y requieren de respuestas rápidas, por lo que es necesario repotenciar sus unidades especializadas, manifestó. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. Si en algún momento vas a salir de la casa, puedes sintonizarnos en las frecuencias 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en la capital industrial del país, San Pedro Sula, 93.5 en La Paz, en Comayagua, en Cihuatepec, el corredor central del país, y la 90.3 allá en la cálida Choluteca. Voy a hablar de este tema que ha afectado tanto al transporte hondureño. Hay ya una gran cantidad de personas que trabajan en el transporte, motoristas, cobradores, colaboradores que han sido asesinados. Antier, el señor Galo, un dirigente del transporte, me decía que las maras y pandillas les dicen a ellos quiénes pueden y quiénes no pueden manejar los buses o las unidades de transporte. Este tema importante lo vamos a abordar esta mañana. La criminóloga hondureña Seida González está con nosotros. Gracias por tomarse su tiempo y estar con nosotros. Gracias, licenciado. Muy buen día. Buenos días al abogado y coronel y general Leandro Osorio. Bien, ya me lo presentó. General, bienvenido. Gracias, licenciado Raúl, licenciada Seida González. Es un verdadero honor y un gusto poder estar con ustedes y estar con el pueblo hondureño para hacer nuestros aportes para mejorar la situación que impera en el país. Esto de qué tan difícil es la situación, tomando en cuenta su experiencia militar y policial y lo que usted conoce, la situación de la extorsión en Honduras. La extorsión cada día ha estado
aumentando y va aumentando. Y es natural y normal de que estas estructuras criminales estén evolucionando y haya un desplazamiento, no solo en Tegucigalpa. La extorsión no solo está en Tegucigalpa, sino que está en diferentes lugares que antes era imposible que fuera, pero eso es parte de la evolución de estas estructuras criminales, estructuras irregulares que operan en el país, y cada día miramos cómo están operando, tanto de los centros penales a nivel nacional, como también están operando en diferentes barrios y colonias. Y tenemos una situación que antes no se había dado, como es los desplazamientos forzados de barrios y colonias, y desplazamientos que han sido evidentes, pero hemos tenido otros desplazamientos que no se han publicitados. Entonces, la situación es imperante y yo creo que se debe buscar se debe tener una política de Estado para buscar una solución. Y considero también, y yo lo dije en este programa la vez pasada también, que se debe de ver con buenos ojos la situación que está sucediendo en El Salvador, donde hay una política de cero tolerancia y un trabajo importante por parte del Estado, en el cual un plan de control territorial para sacar las estructuras irregulares de las calles, y hemos visto un avance importante. Más de 55,000 miembros de estructuras irregulares en El Salvador han sido sacados de las calles, y en ese sentido ha habido un cambio importante, licenciado. Sí. Zeida, ¿usted qué comentarios iniciales tiene? Bueno, definitivamente la extorsión es un delito que ha venido incrementando de forma inimaginable en nuestro país. 13 de 18 departamentos en Honduras pues están sufriendo en mayor cantidad este flagelo. El departamento de Francisco Morazán ha sido uno de los más afectados. Recordemos que parte de la fuerza en la economía se tiene en lo que es Francisco Morazán, San Pedro Sula y otros departamentos, pero uno de los más afectados es Francisco Morazán. Aparentemente ha venido en disminución si comparamos las cifras desde el 2021 a lo que llevamos a junio del 2022. Podríamos decir que vamos a cerrar con una cifra más baja, pero quizás no porque se han implementado estrategias buenas o que sean con celeridad se apliquen, sino porque quizás se han enfocado en otras actividades ilícitas ciertas bandas que operan en nuestro país. Sí. Podemos ver lo que ocurrió la mañana iniciando esta semana en la zona de Cerro Grande. Le decía eso, y para que los dos lo analicen, ponelo pues. Estaba ahí sentado Galo donde está usted, cuando me dijo, mire, nos están amenazando. Ponelo. Escuchá, mira, dile a todos más de punto. Está bueno que no quieren colaborar con nosotros, está bueno, hombre. Nuestras mafias tampoco andan jugando. Ahí van a ver cómo es la onda, pues. Primero, hijo de puta, que nosotros miremos trabajando de esos buceros. De ahí lo vamos a reventar en vivo a cualquiera que sea. ¿Me entendés? No quisieron por la buena, pues soquen la pija, metan unos 3, 4 militares por bus por lo menos para que y también hagan que más los acompañen hasta sus casas, ¿oíste? A trabajar. Primer dueño, que nosotros volteemos ahí, que vaya a andar donde lo volteemos, donde vive ese hueputa, le vamos a ir a hacer una visita también de Isla Ocerote, para que miren qué pedo, como es nuestra mafia también. Es que el mensaje agarrarlo para tu persona también, vato, ¿me entendés? El mensaje agarrarlo para tu persona también. Eso va para todos, hasta los dueños de buses, todo, a todo mundo. Los de puta no quieren colaborar con nosotros, no hay pedo, hombre. A ver qué pedo. A más no les duele que lo reventemos a ustedes, les vamos a empezar a quemar las unidades para que miren qué pedo. Bueno, podemos escuchar ese audio que fue evidentemente previo a que se llevara a cabo, que se incinerara esta unidad del transporte de la zona de Cerro Grande. Sin embargo, aquí lo que hay es una advertencia fija, segura, y aquel que no sigue las instrucciones de ellos, pues esos son los resultados. Recordemos que esto no solo es la quema de esta unidad de transporte,
también hay pérdidas de vidas humanas, hay miedo, hay desplazamientos que se ven las personas obligadas y forzadas, precisamente por el temor que esto infunde. Pero lo que el audio expresa precisamente es, vamos a continuar, vamos a continuar. Esta advertencia es para alguien en particular. Aquí podemos ver también que los afectados o los que dañan directamente o aquellos que están arriesgando su vida son las personas que menos quizás tengan que verse involucradas únicamente por manejar esta unidad. Es lamentable lo que ocurre realmente en nuestro país, pero ¿qué podemos nosotros esperar si durante 12 años, licenciado, estuvimos bajo ese cáncer tan gigantesco que es la corrupción y donde operaba desde lo interno de nuestras instituciones? ¿Qué medidas se están tomando? ¿Qué está haciendo el gobierno actual? Porque el anterior definitivamente era uno de los partícipes principales en estos temas de corrupción, de violencia, de intimidación y de crimen organizado. Fíjese que una de las palabras que dice la doctora Seida, en el sentido de que el año pasado, hubo miembros de las estructuras que luchaban contra este flagelo que le dijeron a varios conductores que ya una estructura irregular no iba a cobrar. Así. Entonces ellos prácticamente tenían un control, sabían qué estructura cobraba y qué estructura no. Entonces, en cambio de gobierno hay un nuevo plan, hay una nueva forma de abordar estas estructuras criminales. Desgraciadamente, los recursos que tiene Dipanco en este caso no son lo suficientes para luchar contra este flagelo. Ya lo dijo la licenciada Seida, en el cual 13 de los 18 departamentos está ya imbuido la extorsión. Y desgraciadamente tenemos una situación que impide a la Policía Nacional, en este caso Dipanco, como es la denuncia. Fíjense que si una persona es extorsionada en Olancho, tiene que venir a poner la denuncia acá a Tegucigalpa. Si la persona es extorsionada en Danlí, tiene que venir a poner la denuncia de Dipanco acá a Tegucigalpa. Entonces, eso no puede ser. Definitivamente yo creo y estoy seguro que se debe dinamizar, mejorar, para recepcionar las denuncias, porque es un protocolo exagerado para que el ciudadano pueda poner la denuncia. Y también quiero hacer un llamado también al Congreso Nacional para que este artículo 373 de la ley, del Código Penal tiene que ser más claro y más viable, porque aquí tiene que haber una conversación entre el extorsionado y el extorsionador. ¿Para qué? Para que le puedan tomar la declaración. Entonces yo creo que este delito debe convertirse en un delito de orden público, que no necesite una denuncia personal por parte del ciudadano para que la policía pueda tomar acciones importantes y ejemplarizantes en este sentido. Sí, Gerardo Aguilar, que es dirigente del transporte, ya está con nosotros. Gerardo, estamos hablando del tema de la extorsión. Yo comentaba, insisto, que Galo estaba aquí antier y presentó la grabación y al día siguiente quemaron ese bus allí en Cerro Grande. ¿Cuál es la situación, Gerardo? Usted siempre que viene habla claro, al pan pan, sí, y al vino vino. ¿Qué está pasando? Así es. Pues nosotros, como todos los hondureños, tenemos grandes expectativas en este nuevo gobierno, esta nueva gestión. Sin embargo, en materia de antiextorsión han dado un paso atrás. Hay un dicho popular que dice, si está bueno, no lo repare. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas estaba en manos de los militares. Y sin obtener resultados que nosotros deseáramos, se estaba trabajando fuertemente. Un trabajo común. O sea, ¿no estaba mal? No estaba mal. Hoy en día está en manos de la policía. No queremos criticar a la fuerza, pero entendemos que la presidenta necesita desmilitarizar la sociedad. Sin embargo, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ha caído en la burocracia, en la inoperancia.
Y la excusa que nos dan es que no tienen presupuesto, pues tienen el mismo presupuesto que tenían antes. La excusa que nos dan es que la extorsión no es un crimen de orden público y que por eso ellos no pueden actuar de oficio. Eso ha pasado siempre, pero antes se combatía. Antes existía una coordinación de todos los poderes, estaba Confusina, no sabemos cómo opera hoy. En el pasado, o en reciente pasado, incluso a nivel personal teníamos chats donde nos comunicábamos con ellos. Hoy en día no sabemos quiénes son los que están a cargo de esta fuerza. Y esa falta de comunicación afecta mucho. A inicio de año tuvimos una reunión con la viceministra Villanueva, buscando una alternativa, ya que si no podemos combatir de una manera efectiva y rápida la extorsión, debemos hacer algo por las víctimas. Presentamos un proyecto hacia ella, estuve en toda la disponibilidad de apoyarlo, sin embargo no se ha logrado concretar, pero saco esta colación porque estuvimos viendo temas del observatorio, porque hay varios observatorios, el observatorio que maneja la universidad, hay un propio observatorio de la policía, de la Secretaría de Seguridad, y la ciudad más afectada es Tegucigalpa, por el tema de extorsión. Y lo más triste que en ese entonces, de todos los casos que se habían registrado en este observatorio, ni uno tan solo había sido judicializado. Hubo una denuncia en el Heraldo recientemente donde decían que están repartiendo cartas de libertad a estos extorsionadores y es completamente cierto. Ustedes se preguntarán por qué se ha recrudecido la extorsión en los últimos días. Es por estos delincuentes que ahora recuperaron su libertad y están reorganizando los grupos. Casualmente, uno de estas personas que salió en libertad, y soy temerario de decir estas cosas, pero hay que decirlas, fue el que asesinó al muchacho frente a la universidad. Y de igual manera nosotros hemos dicho de manera categórica que también se tiene que combatir desde adentro. En el sector transporte existen extorsionadores disfrazados de transportistas. Y también cuando se les ha capturado se les ha dado libertad. Entonces, ¿qué está pasando con el sistema judicial? Cuando estas penas entendemos que no son conmutables. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Porque aquí nosotros hemos dicho se debe atacar desde todos los flancos. La ley de transporte habla que se deben crear jueces especiales para combatir la extorsión y fiscales especiales para la extorsión. Hoy no se está combatiendo de ninguna manera, vemos reacciones como la que vemos en pantalla, donde simplemente se van a tomar evidencias en la escena del crimen, pero no hay combate ni persecución. Muchos se quejan y con justa razón de que cuando existen crímenes de alto impacto, pero cuando es un alto impacto mediático, desgraciadamente nos hemos acostumbrado como sociedad a ver un trabajador frente a un timón que perdió su vida. Vemos una unidad quemada, son cosas que no deberían de pasar en nuestra sociedad. Y solo volteamos a ver a un lado al país vecino y cómo están combatiendo con actos incluso emblemáticos y simbólicos, destruyendo lápidas, como queriendo decir, aquí estos grupos no van a volver a aparecer. Y esto se da como cuando usted tiene una casa llena de cucarachas y solo fumiga la cocina, ¿para dónde van a agarrar las demás cucarachas? Salvador está combatiendo el crimen organizado, toda esa gente está viniendo para Honduras. ¿Qué control migratorio estamos ejerciendo? Y hay que entender que la extorsión no afecta solo al transporte, somos los visibles, somos los más evidentes. La extorsión afecta al dueño de un puesto de baleadas, al dueño de una pulpería, a todos aquellos. Los desplazamientos de las colonias, eso no es nuevo, eso siempre ha ocurrido. Lo que pasa es que hoy hay más acceso a redes sociales, ahí tenemos cámaras, tenemos celulares que pueden evidenciar ese tipo de cosas, pero eso siempre ha ocurrido. ¿Y dónde va a parar las cifras millonarias que entregamos nosotros de manera forzosa a estos grupos criminales? Son para generar más crimen, para compra de drogas, por compra de armas, para blanquear estos fondos. Ya se han dado casos en operativos de que estos criminales ya han montado empresas, han financiado políticos, y eso es un fenómeno que está en la punta del iceberg, hay mucho que atacar. Está también absorbiendo a nuestra juventud, a nuestra niñez. Muchas veces los sicarios son niños, los que recogen extorsión son niños. Se utiliza el sistema bancario para hacer las transferencias. Entonces, ¿qué está pasando con la sociedad?
¿quién está protegiendo, quién mueve los hilos de toda esta extorsión? ¿Por qué tras 15 años de sufrir la extorsión no se ha hecho nada aún? Entonces son preguntas que quedan esperando una respuesta, y más allá que lamentarnos por esa pérdida de ese compañero que le destruyeron su unidad, estamos reclamando por esos niños que quedaron huérfanos, por esas viudas, por esas madres. En nuestra sociedad, en nuestro país tan económicamente deprimido, abundan los ninis, los que no estudian ni trabajan. Y aquel que tiene la fortuna de tener un empleo o un autoempleo normalmente es el que sostiene todo el hogar. ¿Qué pasa con este hombre que es el que lleva sustento a su hogar? Es asesinado. ¿Qué pasa con esta familia? Entonces, es un problema integral y debe atacarse como tal. Así que nosotros exigimos respuestas de las autoridades, esperamos ser convocados para atacar este tema. Nosotros estamos listos a aportar soluciones, no solo a quejarnos. Desgraciadamente tenemos una vasta experiencia en este tema, sabemos cómo se opera, y cada vez que usted ve un atentado, ya sea destruyendo una unidad o hiriendo o asesinando a un compañero, es porque es la exigencia de un nuevo grupo criminal. Anunciaron en el pasado que la MS-13 había desistido de cobrar la extorsión. Sin embargo, todos estos subgrupos son de ese mismo, y tengo que decirlo categóricamente, se han dividido, se han subdividido y son nuevos grupos que pertenecen a estas maras. También se ha dado, dada la facilidad de extorsionar, gente que prueba suerte y extorsionan a sus mismos compañeros. En general, tenemos un grave problema social que no afecta solo al transportista, afecta a todos los hondureños. Sí. Antes de la reacción, don Francisco Figueroa está desde La Ceiba. Don Francisco. ¿Aló? Adelante, don Francisco. Don Raúl, y a todos los que tienen ahí, le puedo decir la verdad de las cosas. ¿Cómo se va a componer esta gente que anda extorsionando, pidiendo impuestos de guerra? Si los agarran una semana, a la siguiente semana los vuelven a soltar. Ustedes saben lo que pasa en Honduras. La policía está implicada en esas cosas, señores, por favor. Por eso la policía se hacen los locos, oiga bien, cuando agarran esos extorsionadores. El gobierno de El Salvador ha combatido esa delincuencia, pero aquí las leyes le tienen miedo a los que andan cobrando impuestos de guerra. ¿Para qué quieren leyes este país de esa condición? Si las mismas autoridades le tienen miedo a los delincuentes, ¿cómo va a creer que va a cambiar este país? Si los ladrones, oiga bien, las leyes que hay en Honduras se acomodan con los ladrones. Eso es verídico en Honduras. Todos estos pícaros, oiga bien, están coludidos con las picardías que hay en Honduras. No hay otro. ¿Cómo va a creer que la policía, ellos se dan cuenta de todas estas picardías, pero se hacen los locos porque ellos están metidos en eso? Y les voy a platicar, don Raúl, por favor, para que usted escuche. En Tegucigalpa nosotros escuchamos una noticia cuando unos hipotes de 14 años iban a cobrar una extorsión que eran de 120,000 pesos, y los dueños del negocio les dijeron a los hipotes que quién eran los dueños de ese dinero, y ellos les dijeron que no podían decir porque si ellos decían los iban a matar. Así es. Y entonces lo que hicieron, le dieron el dinero a los hipotes, y entonces el dueño del negocio les preguntó, oiga bien, a los hipotes quién es el dueño de ese dinero, y ellos se pusieron a llorar. No le dijeron porque los iban a matar, dijeron, y el dueño del negocio le dijo, mira, yo te aseguro que no le cuento a nadie, decime quién es el dueño de este dinero, por favor, y ahorita te entregamos ese dinero. ¿Qué le dijo? Oiga bien, le dieron ese dinero, y ¿qué le dijo el hipote al dueño del negocio? No le va a decir a nadie, por favor. El dueño de este dinero, le dice, es el teniente coronel de la policía de la posta Manchén, le dice. Oiga bien, y los vigiaron a los hipotes, y ahí se metieron en la posta de la Manchén, se metieron a entregar el dinero al teniente coronel de la policía de la posta de la Manchén.
Así en estas palabras, oiga bien. Todos estos pícaros ladrones, oiga bien, están coludidos con estas picardías y no hay quien tenga, así en estas palabras, no hay quien tenga huevos de parar esta delincuencia en Honduras. Nadie tiene huevos porque le tienen miedo a los ladrones. Ese es el problema que hay en Honduras. Y esto nunca se va a parar. Por eso bastante gente quiere poner negocios, pero le tienen miedo, porque ahí van esos pícaros a pedir impuestos de guerra y tienen que pagarle, porque si no le dan ese impuesto de guerra los matan, oye, ven. Ese es el problema. Este país está desgraciado con todas las palabras. Aquí no hay justicia. Bien, gracias, don Francisco. Y le daba miedo eso. Bien, antes de escuchar a los panelistas, buen día, un saludo a todos, en especial a mi comisionado Leandro Osorio, dice el abogado Carlos Chactur. La extorsión es el delito que después del homicidio más erosiona a la sociedad y es más frecuente en todo el Triángulo Norte por la presencia de las maras y pandillas. Quizás no se le ha dado la importancia debida a su combate, pero es tremendamente nocivo, sobre todo porque desincentiva la inversión, cierra negocios, lo que incrementa el desempleo en el transporte. Se le permite a estos grupos penetrar en ese sector y ahora tienen monopolios en ciertas rutas. Hay extorsionadores conduciendo buses, taxis, extorsionando a sus mismos compañeros de rubro. Hay indicios de varias situaciones en las que están involucrados altos jerarcas policiales, dice. También aquí don Emilio Hasbun dice: buenos días, les felicito por el programa. Desafortunadamente, a todos los gobiernos, sin excepción, no les ha interesado el tema de seguridad, incluyendo el actual. Las organizaciones de los derechos humanos no abogan por los derechos humanos de la población honrada, sino por los supuestos derechos humanos de los delincuentes. El presidente Bukele de El Salvador denunció los organismos de derechos humanos adscritos a la OEA y las Naciones Unidas. Definitivamente necesitamos un Bukele en Honduras de mano dura en contra de los delincuentes y asesinos. Escucho, ¿qué piensa después del relato también del empresario don Gerardo, que habla claro? Bueno, haré énfasis en algunos puntos o palabras claves que dijo aquí el representante del transporte, Gerardo Aguilar. Habló de las víctimas. Víctimas son todos aquellos que, producto de este delito, tienen una consecuencia, ya sea una pérdida. Víctimas son los comerciantes, víctimas son los descendientes o familiares de los que pierden la vida o pierden su unidad. Víctimas del sector de la economía, víctima es todo el pueblo hondureño de este flagelo. Y bueno, la misma viceministra, la doctora Yulisa Villanueva, ha aceptado la debilidad que hay a lo interno de esta institución, porque con un simple patrullaje o medidas de prevención no van a cortar este flagelo. Decía Gerardo, hablaba de la DPI, recordemos que a inicio de este actual gobierno, todos los gobiernos pretenden hacer algo bueno, pero realmente no termina concluyéndose este sistema. El actual gobierno firmó al inicio de año un acuerdo entre lo que es la DPI y el FBI para el combate a las maras y pandillas. Bonito crearlo, firmarlo, pero si no se pone en práctica o se olvida a mitad del camino, difícilmente vamos a tener resultados. Hablábamos de los desplazamientos. 58% de los desplazamientos que se dan es producto de la extorsión. Hablábamos del sector transporte, él decía no son las únicas víctimas, claro que no. El sector transporte, de acuerdo a estadísticos, solo ocupa el 6% de lo que es en estadísticos, pero el 33% lo abarca lo que son los comerciantes. Decía el licenciado Raúl, bueno, ¿quién va a querer? Se está hablando de apoyar lo que es el emprendedurismo. En este gobierno se ha hecho mucho énfasis en ello. Y fíjense que yo contaba que mi papá, cuando estaba en vida, quería ponerle una sobrina mía en una farmacia, pero después le dio temor. Claro. ¿Y cuánta gente piensa así? No, un sinnúmero Por de ejemplo, a mí gente. me gustan las cosas de los carros. Ajá. Y tengo un terreno ahí que, de hecho, se lo rento a unos muchachos que enderezan y pintan carros. Pero uno piensa poner un negocio. Imagínense, hablemos de lo que son, por ejemplo, los mecánicos. Hablaba usted del taller. ¿Qué
cantidad o calidad de ingresos puede haber producto de este trabajo, que es un oficio, y tener, de acuerdo a lo que yo observaba en algunos noticieros, que están exigiendo para afiliarse. Es como si fueran ya una institución creada, un sector gremial fuerte, donde van a cobrar un porcentaje por afiliación. Y luego hay un pago semanal o quincenal o mensual. Mire, tenemos datos de que en Honduras se pagan solo por extorsión 200 millones de lempiras. Se han perdido más de 132,000 empleos y se han cerrado más de 40,000 negocios. ¿Cómo la economía? ¿Cómo vamos a tener una economía fuerte en nuestro país? ¿Quién va a tener deseo de venir a invertir en nuestro país si no somos capaces, ni siquiera los mismos hondureños, de poder salir adelante o mantener vigente un negocio o algo que iniciamos para poder tener una vida decente? ¿Por qué? Porque tampoco tenemos oportunidades de empleo. Hablaba inicialmente del emprendedurismo. Tenemos el deseo, y el gobierno lo tiene, de apoyar el sector del emprendedurismo, pero si hay que cerrarlo, a la vez se quita o se corta la posibilidad de dar empleo a un montón de personas. Entonces, lo que es la parte de seguridad, ¿qué ocurre? Hablaba él incluso, a lo interno de las mismas instituciones está la corrupción. Él mismo lo expresó, a lo interno del mismo sector transporte hay corrupción. Y la falta de aplicación de la justicia y la debilidad a lo interno de estas instituciones y la inoperancia de las instituciones encargadas de brindar protección y seguridad a la ciudadanía tienen o demuestran esa debilidad, o lo que ocurre en nuestro país. Normalmente, ahorita tenemos lo que es el flagelo de la extorsión en los últimos meses, ha sido lo que más ha venido a dañar el sector transporte. Se cerró incluso Cristina en la zona norte, se han cerrado muchos comercios aquí, el Rey estaba en gran dificultad, pero ¿y quién apoya? Hay empresas que pueden pagar seguridad para brindarle protección a sus clientes, pero aquellos que no pueden pagar seguridad, ¿qué hacen? Se ven obligados a cerrar. Y aquí ya se pierde empleo, se pierde oportunidad de ingreso en las familias, intensificar lo que es la economía, y sobre todo hay miedo, y bajo miedo, bajo temor, nadie quiere operar. Y aquel persona que recibe servicio de esos comercios o de esas empresas, del servicio, del sector que sea, tienen temor de viajar a través de esas unidades porque se están viendo amenazadas su vida. Entonces, perdón, hablaba el abogado Leandro de lo que son las denuncias también. Tenemos registradas 1.850 denuncias hasta el 2021, pero no, esto no es en sí la cifra exacta, esos son los que se atreven a denunciar. ¿Por qué el resto no se atreve a denunciar? Porque se sienten igualmente amenazados a lo interno de las instituciones que están ellos poniendo la denuncia y que son los supuestos a brindarle protección. Claro. O sea, sienten que ahí mismo les están a ellos poniendo en evidencia y en peligro. Entonces, ¿cómo vamos a resolverlo? Difícilmente podrá resolverse, pero yo creo que ha habido depuración en la policía, han habido estrategias que se han querido implementar, programas de capacitación donde se invierten cantidades del presupuesto que está orientado para la seguridad nacional y no hay resultados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué esperamos los hondureños? Hablaban del señor que llamó de las postas. Hay sectores en la ciudad de Tegucigalpa, en las zonas aquí del Distrito Central, donde tenemos una posta policial y frente a la posta policial hay prácticamente una posta comunitaria donde, imagínese usted qué es lo que ahí sucede. Entonces, en las narices de las autoridades está ocurriendo y no hay control. Sí, voy a La Paz en este momento. Está don Oscar Martínez desde La Paz. Buenos días, don Oscar. Buenos días, don Raúl. Un saludo a sus panelistas. Que Dios los bendiga. Yo quisiera hacer un par de observaciones referente al tema. Mire, yo vivo acá en La Paz y viajo seguido, bueno, diario a lo que es Comayagua. Hay un operativo casi enfrente entre Palmerola y la base aérea Sotocano. Ahí ponen una patrulla donde los agentes de policía lo único que hacen es
acostarse en los asientos y el que está afuera solo está con el teléfono. Quisiera hacerle una pregunta al exfuncionario policial. Acá en La Paz, por ejemplo, póngale que hay 5 o 10 oficiales de policía. ¿Dónde pasan metidos? Lo dudo. No puede ser que los 5 o 10 oficiales policías me vaya a decir el señor que son operativos, negativos. Todo el día, la policía ahora parece que tuviera un horario de oficina de 8 a 4 y de 4 de la tarde en adelante no hacen nada. Ojo, y de 8 a 4 también no hacen nada. Usted va, nunca están. Ustedes hablaron de que esto es un problema que ha venido de gobierno en gobierno, totalmente claro en mi forma de ver. ¿Qué es lo que pasa en Honduras? Es la falta de voluntad de las autoridades. Es lo que pasa acá. La policía pasa 4 años formándose en la policía, en la academia de policía, pero ¿salen a qué? A nada, porque la vida de la policía ahora es dormir. Hace muchos años atrás, yo me recuerdo que uno ponía una denuncia y decían que no podían ir porque no había dinero para el combustible, porque el carro estaba malo, porque no tenían munición. Y fíjense que ahí tenían un poquito de voluntad, le decían a uno, mire, si me le echa gasolina o si vamos en su carro, vamos a atender la denuncia. Ahora, óigame, tienen unos carros de lujo, tienen munición a más no poder, chalecos, fusiles, tienen la logística, que es lo que le hace falta, es voluntad. Yo quiero que el exfuncionario policial, por favor, me conteste cuál es el problema interno que hay en la policía, que aparte de nada, no hacen nada. Raúl, que tenga buen día, que Dios los bendiga. Gracias, don Oscar, muy gentil. General. Don Oscar, en efecto, yo tengo una palabra que lo hago mía. En investigación no es lo que yo sé, sino lo que se puede probar. Esos retenes que tenemos de la policía preventiva, obviamente que usted tiene razón en el sentido de que pasan entretenidos con el teléfono y viendo algunas cosas que no interesan o viendo personas allá en el espacio aéreo. En ese sentido, considero que esa es falta de supervisión por parte de los superiores, del jefe inmediato, que tiene que estar supervisando a sus subalternos que están en determinado lugar. No necesariamente tienen que estar dentro de su vehículo, sino que ejerciendo labores de prevención. Y el problema del flagelo de la extorsión es que, desgraciadamente, quiero comentarles ahí al amigo Gerardo Aguilar, fíjense que en la administración del FNA se gastaron 1.110 millones de lempiras durante estuvo la FNA. En este caso, le puedo decir que esta policía no tiene un centavo. Al investigador de la FNA se le daban 9.500 lempiras de plus. A estos policías le están dando 500 y no se les da la comida. Entonces, tenemos que mejorar las condiciones administrativas. Unido a eso también, por ejemplo, acá hay 4 equipos. En Tegucigalpa tenemos 4 equipos para luchar contra este flagelo. 4 equipos que solo tienen 1 o 2 vehículos. Y cada equipo, por ejemplo, el equipo de Belén, tiene como jurisdicción todo el departamento de Olancho y los municipios del norte de Francisco Morazán. General, disculpe que le pregunte, estoy obligado a hacerlo. Si usted mismo apunte que estaba mejor en la administración pasada, ¿qué mensaje da a nosotros el que la hayan debilitado? Es que el problema es que lo que se dio antes, por ejemplo, se daban 110 millones y no daban resultado de los gastos. El oficial que estaba en San Pedro Sula, de FNA, tenía como 2 millones solo para pago de información. El que tenía acá tenía más de 3 millones para pago de información. Y los que están ahorita no tienen un centavo para pago de información. Entonces, desgraciadamente, se tiene que buscar la manera, la forma, cómo dinamizar, porque la mejor forma de investigar es el pago de información. No tenemos, mire, el personal que está ahí, déjeme decirle que es muy reducido, por ejemplo, 10 personas, y aparte de eso, uno de vacaciones, otro en servicio y el otro en curso, prácticamente no tenemos. Y una persona que sea extorsionada en Olancho tiene que venir a poner la denuncia en Tegucigalpa. Eso dificulta totalmente. En general, son decisiones administrativas. Exacto, son decisiones administrativas. ¿Por qué se hace eso? O sea, ¿por qué debilitar una institución
que al menos era la única que daba respuesta a este tema. Es que el problema es que en la administración de la FNA, la anterior pasada, se maquillaba. Hay cosas que de repente no han trascendido, pero lo que sucedía era un maquillaje exageradamente, donde se ponían pruebas, evidencias. O sea, personas que de repente no tenían, no eran extorsionadores, pero le fabricaban pruebas. Entonces, aquí tenemos que ser transparentes para luchar contra este flagelo. Este flagelo necesita con gente que conozca de investigación, que conozca de inteligencia, que conozca, y el Estado tiene que proveer a la DPI, a ADIPOL, con personal capacitado, criminólogos, policías y todo. ¿Para qué? Para hacer trabajos científicos, porque el problema es que acá no se hace el trabajo científico. Pero fíjate que el saldo de estas malas decisiones es muerte. Mira, las estadísticas no reflejan la realidad, estoy completamente de acuerdo, hay mucho maquillaje. Sí. E incluso no hay ni maquillaje porque no se recoge estadísticas. Parte del planteamiento que hicimos a la viceministra era definir protocolos, porque no hay un registro eficiente, ideal de todo esto que ocurre. Cuando nos dice hay maquillaje, hay fabricación de pruebas, sacan la foto de un delincuente, etcétera. Esa es una cosa. Lo que nosotros vivimos día a día es otra. Y le digo. No, totalmente de acuerdo. Y le digo, nosotros sabemos cuando nos están apretando, nos están poniendo la bota en el cuello y cuando estamos con cierta libertad. Hoy estamos, disculpen la palabra, estamos más fregados que nunca. Se ha recrudecido la extorsión, o sea, ahora sale cualquier delincuente a pedir dinero por la impunidad. Entonces, es decir, no, miren, nosotros siempre hemos dicho. Cualquier cipote. Cualquier cipote. Nosotros siempre hemos dicho, las autoridades de gobierno, las autoridades de seguridad, cualquier funcionario con la que nos toque dialogar en el caso del transporte es transitorio. Nosotros somos más permanentes. Los mismos que sufrimos extorsiones hace 15 años somos los mismos que estamos sufriendo hoy. Y nosotros sabemos cómo ha operado cada organización, cada institución de gobierno. Y hemos visto que lejos de repuntar y mejorar esta situación, ha desmejorado. Y eso es lo que nos preocupa. Decía que el transporte representa un 6% de los grupos extorsionados. Hay que analizar las estadísticas, hay que verlas en su contexto, porque los 200 millones que apunta, 150 millones son aportados por el transporte. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Qué se hace con esos 150 millones mensuales? ¿Qué hacen estos grupos criminales con ese dinero? Están haciendo iglesias, están haciendo escuelas. Es para hacer más crimen. Otra situación que nosotros hemos preguntado, ¿por qué el 911 no se integra a esta fuerza? Hoy es un delito hacer una falsa alarma, pero si usted llama al 911 y denuncia una extorsión, le dicen, no, aquí no se puede hacer nada. Llama a la FNA, Fuerza Nacional Antimafia y Pandillas, que le cambiaron el nombre, como si eso marca la diferencia. Y usted pone la denuncia, llama por teléfono, no, venga, nosotros no podemos actuar de oficio. Exacto. Entonces hemos dicho, ok, si no pueden actuar de oficio, incidamos políticamente para hacer reformas. Dudo mucho y condenaremos públicamente a aquellos diputados que se opongan a una reforma de este tipo, porque al final el saldo que deja esto es dolor y muerte. Estos son grupos terroristas, porque en base al miedo es que la coerción es que alcanza sus objetivos, a la vista y paciencia de las autoridades. Y no estoy politizando el tema, repito, 15 años sufriendo este mal. Desconocemos cuáles son las instrucciones para la policía, pero hay más de 30 testigos, más las cámaras del 911 que presenciaron cuando los sicarios huyeron a pie cuando asesinaron a este muchacho y una patrulla motorizada no hizo nada. No los persiguió, simplemente se fue a estacionar para resguardar el bus como que si el bus le iba a pasar algo. Lo que iba a pasar, pasó. Entonces, ¿cuáles son las políticas de Estado en esta materia? Hemos tenido pláticas con el ministro Savillón y nos ha dado cosas que nos ponen los pelos de punta, nos ha dicho cosas. Pero antes voy a parar ahí en Savillón para darle chance a don Armando de San Pedro Sula. Sí. Don Armando. Muy buenos días, pueblo pereño. Buenos días, licenciado Raúl Castro, queridos panelistas. Yo tengo dos preguntas para el señor Leandro Osorio, el que conoce mejor la estructura policial. Yo soy un profesional del área de la salud y siempre me he preguntado por qué, si ellos saben cuáles son las zonas conflictivas, no van a estas zonas, ¿por qué no entran?
O sea, realmente le tienen temor a lo que se van a encontrar ahí. ¿Por qué no van a la Planeta? ¿Por qué no van a la Nueva? ¿Por qué no van a las colonias complicadas en Tegucigalpa? Aquí en San Pedro Sula, que ellos ya tienen identificadas cuáles son las zonas donde están ubicados los grupos delictivos. Pero vemos operativos en la carretera y nos paran a nosotros y nos hacen una requisición del carro y nos preguntan si andamos armas, si andamos drogas, y venimos con nuestro uniforme de trabajar. Entonces, ¿por qué esa actitud de parsimonia de parte de la fuerza de seguridad del Estado que está para garantizar nuestra seguridad? Si ellos saben por qué no van, que me responda por qué no van. Y la otra pregunta que tengo para él es, ¿qué están haciendo ellos respecto a este gobierno timorato en materia de seguridad que tenemos? ¿Por qué no se le plantan? ¿Por qué no exigen? ¿Por qué no dicen, miren, ustedes están allá y nosotros estamos acá de cara al pueblo, podemos protegerlo, ayúdenos, apóyennos, aprueben esta ley, permítanos ir así como aquí en el país vecino? Nosotros tenemos de ejemplo el país vecino. Hace poquito fue un congreso, me encontré con una doctora salvadoreña y me dijo, nosotros ahora estamos mejor. Palabras de ella, estamos mejor. Ustedes necesitan un presidente como el de nosotros allá. Entonces, que se le planten al gobierno y le digan, nosotros podemos, dennos las facultades y nosotros nos metemos a esas colonias y acabamos con esa gente, los metemos presos y les damos las mismas condiciones que pusieron en el país vecino para que les den miedo de delinquir. Esa es mi opinión. Gracias. Sabión. Hablamos con... No, pero pregunta, usted le hizo una consulta al general Leandro. Sí. Que eso de maras ante maras y pandillas estaba más o menos bien. Funcionaba. Funcionaba. Sí. Pero que se ha hecho un cambio que no, ustedes no lo consideran bien. Bueno, de hecho... ¿Le preguntó eso a Sabión? No, es que ese detalle hoy es público. Cuando nosotros reunimos con el general, no se había traspasado de los militares a la policía, a la fuerza. O ya que está en la operación, hoy sabemos que lejos de fortalecerla, le han debilitado. Cuando dice el general, le hemos quitado presupuesto, le hemos quitado dinero para buscar información, le hemos quitado patrulla, ¿por qué lo hicieron? O sea, no entiendo. Lejos de fortalecerla, la han disminuido. ¿Por qué? Si es que van a crear otra fuerza paralela, bueno, háganlo ya. No nos interesa quién es el que va a figurar en esta materia. El problema es cómo le explicamos a esta señora que tiene 4 o 5 hijos de pan en mano. Señora, ya le vamos a ayudar. Lo que pasa es que están haciendo cambios estructurales. Esto se tiene que hacer ya. Entonces aquí no estamos criticando. Simplemente como ciudadanos estamos en todo el derecho de exigir seguridad. La seguridad es una obligación del Estado. Nosotros no podemos combatirlo. Casi nos dicen, encháchenlos y llévenlos con las pruebas, que nosotros no podemos combatir eso. Somos víctimas y de hecho le decía que con el general Savillón, él tiene mucha experiencia en esta materia. Él nos dijo con nombre y apellido quiénes son los transportistas que están metidos en esto. Bueno, que están esperando para agarrarlos. Que están esperando. Y otros ya fueron puestos en libertad. ¿Por qué? Entonces son preguntas que no se tienen que responder públicamente, porque los hechos hablan más que las palabras. Seguimos confiando, pero cada vez que damos un compás de espera, hay familias que sufren. Lo material se repone, pero una vida de un bucero, como le llaman popularmente, no vale menos que la vida de un alto funcionario. Y también hay víctimas dentro de la policía, hay muchachos que han perdido su vida combatiendo a estos criminales. ¿Por qué permitir a esta gente actuar con impunidad? Son las preguntas que tenemos. Hay debilidad en la investigación, hay debilidad en la judicialización y hay debilidad en la reforma de estos delincuentes. Cuando ellos entran a los centros penales, entran a una universidad a fortalecerse, a aprender más, a crear mayores vínculos. Y todo eso es de atacar, repito, de manera integral, desde la prevención hasta la eliminación. ¿Qué se va a basar en esta materia? Estamos reunidos en Casa Presidencial el día lunes. Uno de los temas que abordamos fue el tema de la extorsión. Horas después quemaron ese bus en Cerro Grande. ¿Será una burla de estos grupos criminales al Estado? Nosotros podemos hacer lo que querramos, no les tenemos miedo.
Entonces, ¿qué podemos hacer? A nosotros, el seguro de vida que pagamos nosotros es darle dinero a ellos, porque nosotros sí valoramos la vida de nuestra gente y preferimos pagar que perder a nuestra gente. Y yo sé de paso, sin combinar los temas o sin desviarnos, cuando discutíamos este tema en las tarifas, planteamos a la autoridad, señores, nosotros pagamos tanto extorsión, eso no lo podemos reconocer. El Estado no puede reconocer como un costo operativo la extorsión. Le dijimos al presidente Zelaya, presidente, no nos pague subsidio, elimine la extorsión. Silencio sepulcral. ¿No dijo nada Mel? No, es que... ¿Pero qué dijo, pues? En esa materia, pues nos explicaron que era una tarea de seguridad. Entonces, bueno, eso me vino a la mente, ¿verdad? Sí. Que ahí el general Sabión, de quien tengo un buen concepto. Así es. Es chamba de él, pero hay que hablar con la presidenta, con la ministra Moncada, con don Mel Zelaya, para que le asignen los fondos que necesita. Así es. Porque mi informe es que todavía faltan algunos fondos que le urgen al general Sabión. Y sabe que lo triste en la administración pasada, ¿verdad? De una deuda de 1.400 millones que tenían con el transporte de Tegucigalpa, una deuda histórica, nosotros negociamos de esa deuda trasladar 200 millones para la creación de la Fuerza de Seguridad del Transporte Urbano. 200 millones que nos debían se trasladaron para esa fuerza y no vemos acción. Entonces yo le pido al general que interponga sus buenos oficios para ver cómo, por ser experto en la materia, nosotros no somos expertos, nos hemos vuelto expertos porque somos expertos en ser una víctima. Pero para combatir este crimen nosotros no sabemos qué hacer. Se han hecho esfuerzos que han quedado en el pasado. Ese es el problema de la transición, que muchas veces no funciona. Hicimos trabajos donde se hicieron cuadrantes y a estas alturas sí me atrevo a dar algo que lo ocultamos por mucho tiempo. Estábamos en una reunión en lo que en aquel entonces se llamaba Ciudad Inteligente, no existía el 911. Estábamos con el ministro de Defensa, Arturo Corrales, y él nos explicaba, nosotros tenemos tecnología en la seguridad. Cada patrulla tiene un GPS, tiene un rango de acción, la capacidad de respuesta es de 5 minutos. No se preocupen, todo está listo. Hablando de temas de extorsión. Paja. Bueno, le dijimos, señor ministro, hagamos una prueba en vivo. No, es que cuando me digan 5 minutos capacidad de reacción de Honduras, por favor. No, déjeme que les cuente. ¿va? Por eso, fíjate que usted está ahí, ¿qué me lo estoy imaginando? Ah, bueno. Todos nos imaginamos. Estábamos en el centro de monitoreo y le pedimos al ministro, bueno, ministro, él dice, yo soy capaz de darle seguimiento a uno de sus buses, y empezó a enfocar Carrizal. Y uno de los compañeros que está ahí presente, que manda un saludo a su padre, él ya falleció, Julio Rodríguez, si me está escuchando. Si yo le dice, ministro, ¿puede enfocarle la terminal de la Cañada? Ah, con mucho gusto, le enfoca. Justo en ese momento estaban recogiendo el dinero de la extorsión. Bueno, probemos si el sistema es eficiente. Llaman por radio, nadie contestó, la posta que podría llegar a la Cañada era la posta de la Peña, que está cerca. Llamaron, pasaron 5 minutos, los 5 minutos pasaron, 10 minutos, 15 minutos, el encargado de Ciudad Inteligente sudando, llamando por teléfono a sus amigos, mira, te estoy llamando. Bueno, y nosotros le pedimos al ministro, no deje de enfocar la terminal. Se hicieron todas las llamadas, aquel hombre esforzándose, pasó media hora y vemos que el extorsionador, la cámara está enfocando desde arriba, le hace así, voltea a ver la cámara, agarra el dinero y lo metió en una caseta que está ahí en la terminal. Después nos damos cuenta que la caseta es de la esposa de un policía en aquel entonces. Llega la patrulla, lo sube a la paila, pero ya la evidencia se había perdido. Y eso ocurre en todo el país. No estamos criticando, nosotros hemos recibido gran apoyo de la seguridad. Si no fuera por la seguridad, nosotros no estaríamos aquí. Pero sí pedimos a la administración de estos recursos que fortalezca
al Congreso también tiene una tarea que hacer. Tiene que hacer reformas fuertes. Totalmente. Para que puedan actuar de oficio y no esperar que una víctima con temor ponga una denuncia, porque el estigma que se da en Honduras es que si usted pone una denuncia, lo esperan en la esquina para asesinarlo. Y no solo eso, tiene, Sí. tiene que ir a las audiencias también. Claro, para poder completar el proceso, si usted pone una denuncia y no da el siguiente paso, que es a testificar, quede impune el delincuente. Entonces, hay que reformar el proceso para apoyar a la víctima y combatir esta situación. Usted, general, como abogado, sabe lo que hay que hacer. Perfecto. Y nosotros estaremos para apoyar como parte de la sociedad para que estas situaciones se den. Sí, déjenme ver si todavía está el señor de Pespire. Disculpe. Sí, quiero pedirle disculpas a don José Amador desde Pespire. Don José. Sí, buen día. Buen día. ¿Lo escuchamos? Sí, nada curioso sobre el caso. Me da tristeza lo que escucho yo en mi país. Da tristeza totalmente. Qué inoperancia de esta gente de no poder, o sea, la impotencia de no poder combatir este problema que tenemos a nivel nacional. Da tristeza totalmente. Cómo matan la gente, cómo, no sé, es que, bueno, ¿cómo le digo? La gente, el pueblo tiene que rebelarse, ya es demasiado, tiene que rebelarse. Para mí que hasta hueteleles que ponen ahí de ministros de seguridad, eso no sirve, solo son pláticas y pláticas, solo son protocolos y protocolos. ¿Qué cuesta cada cabrón de esos que agarren que lo vayan matando, hombre? ¿Qué cuesta? Y solo cuesta 12 pesos un tiro y se lo compra por mayor, que es menos. Eso es lo que se necesita aquí, hombre. Es demasiado ya, es demasiado. Ya la gente ya no aguanta, hombre, ya no se puede trabajar, señores, no se puede trabajar. Es de balde, no se puede trabajar. Es que tienen que matarlo, tienen que hacer un ejemplo, si no es de balde. Yo invito al pueblo que se revele totalmente, que se revele. Y que cabrón que agarren, que lo maten, es demasiado ya. Ya uno ya no puede, ya no se puede trabajar, señor. Usted pone un negocito y ya le van a cobrar extorsión, ¿cómo va a creer? Ahí estoy escuchando yo qué clase de inteligencia tenemos aquí de investigadores que llaman y no saben qué número es. Perfectamente ahí bien mandan los audios. ¿Y por qué no saben? ¿Por qué no con las compañías de telefónicas no se ponen a vigilar todas las llamadas? Señor, ¿cómo no va a saber qué número es? Como para una deuda, para una deuda, si saben de qué número están llamando. Pero para eso no. No, señores. No ve que la policía está metida hasta el cuello con eso. Todos los grandes son ellos los que extorsionan a los mareros y los mareros extorsionan a la gente. Es demasiado. No sé, como dice la canción, a dónde iremos a parar. Pero yo invito al pueblo que se revele y mate a medio mundo, todo ya uno en las colonias, en los barrios, ya saben quiénes son los extorsionadores, señores. No tengan miedo, métanle juego a todos los cabrones, hombre. Pase buen día. Buenos días. Fíjate que es cierto lo que quería decir. Para hacer un vaciado es un protocolo que lo tiene que ordenar el Ministerio Público. Ya cuando está la orden para hacer los vaciados, el chip ya lo botaron. Recuerdo que hubo una iniciativa para que el chip tenía que estar vinculado a una tarjeta de identidad y no, usted compra, se los vende al por mayor en el mercado, un chip, en las calles se los vende. Entonces, en los centros penales se sigue extorsionando. Entonces, también hemos pedido que se combata a través de Conatel, se multe, porque un instrumento para la extorsión son los medios de comunicación. Y hay mucho por hacer, ya se sabe qué hacer. Mucha gente dice que ellos saben dónde viven los delincuentes. Bueno, hasta ahí no voy a llegar porque uno corre peligro. Pero sí existe conocimiento. La policía es una policía formada. Los que toman decisiones son los que tienen que ponerle atención a este tema tan delicado. Buenos días, Raúl. Saludos a mi general Leandro Osorio. Después del homicidio, la extorsión es el delito que más erosiona el Estado de Derecho en Honduras. La extorsión se ha convertido en la principal fuente de ingresos de maras, pandillas y grupos del crimen organizado. También es la amenaza más importante para la seguridad por el crecimiento
número de muertes violentas que produce. En Honduras, por ejemplo, la extorsión es la principal fuente de ingreso de las pandillas. Con ese dinero las maras financieras compran armas, el pago de abogados y la apertura de pequeños negocios que sirven de fachadas para lavar dinero. Está claro que la mayoría de las víctimas provienen de entornos económicos del transporte. Recomendaciones. Él es Nery Ordóñez, abogado y criminólogo, fue miembro de la policía. Recomendaciones para la prevención y control de la extorsión. Impulsar la modernización policial e incentivar, definir protocolos, la rehabilitación social penitenciaria, destinar mayores recursos a respuestas tecnológicas de control de la extorsión, publicar listados de miembros de estructuras de la extorsión que salen de libertad en centros penales por falta de pruebas. Feliz día, soy Nery Ordóñez. ¿Comentarios? Bueno, dando seguimiento a algunas aportaciones que hizo Gerardo y que hizo el general, pues me queda decir que, bueno, en relación a lo que expresó el general, que anteriormente se habían pagado no sé cuántos millones para el pago de información y que actualmente no tiene presupuesto. No hay presupuesto, no ha llegado. ¿Podría yo llegar a la conclusión de que quizás es porque no hay fondos o que quizás porque hicieron un estudio y se dieron cuenta que todos esos millones que pagaron fueron tirados realmente a la basura? Porque el pago de información, ¿por qué y para qué? Si tenemos identificado ya los sectores donde funcionan estas bandas criminales, tenemos sector Cerro Grande, Los Pinos, Villanueva, Río Abajo, ¿por qué no nos enfocamos en los operativos específicamente en esos sectores? Por ahí empezamos a cortar esas bandas delictivas. Uno, habló de que los elementos que tiene la policía y los encargados de llevar este control o esta investigación, de acuerdo a lo que dice, no están bien formados. Entonces, lejos de pagar toda esa capital en pago de información, valga la redundancia, si no están bien preparados todos los elementos policiales, entonces hay que capacitarlos, hay que formarlos. Habló de que se necesita la investigación científica. Creo que para el tema de extorsión, de momento no es necesaria una investigación científica. Si ya tenemos los puntos identificados donde operan estas bandas criminales. Y si logran tener ese presupuesto, que para ello urge entonces una reunión con la presidenta, con la ministra de Finanzas, con el ministro de Seguridad y también con el Desarrollo Económico, porque se está afectando la economía de nuestro país. Deberían de ser los ministerios, los entes mayormente involucrados en esto. Y si ese dinero utilizado para información lo utilizamos mejor, si ya tenemos identificados estos puntos donde operan estas bandas, para la prevención y protección de la ciudadanía. Es ahí donde tenemos que implementar esas estrategias. Si usted va cortando si a usted le dicen, usted tiene 5 dedos en su mano, general, y le dicen que su dedo pequeño se le está afectando de cáncer, usted empieza por ver qué acción va a tomar para evitar que eso se siga extendiendo en su cuerpo. Entonces, ya identificado, hay que empezar por ahí, por prevenir e implementar estrategias en esos sectores. Porque, ¿qué pasa? Los desplazamientos que se dan, le quitan a las personas su vivienda, les quitan sus negocios, en ocasiones se los devuelven. Pero dígame, ¿quién quiere volver a esa vivienda o a ese negocio? Si va a ir de nuevo a la boca del lobo, como diríamos, a perder su vida directamente. Porque lo que decíamos de las llamadas telefónicas, de las denuncias, hay empresas aquí de telefonía inmensas. Sí tiene que intervenir el Ministerio Público. Recordemos que también estas compañías no pueden de un solo venir y dar información, porque hay un acuerdo, hay un contrato que se firma el cliente con la compañía de confidencialidad también. Pero para eso hay instituciones encargadas de trabajar en conjunto, en equipo, para obtener la información de la forma que no se exponga al cliente que realmente no debe exponerse, porque las bandas delictivas operan a lo interno de grandes instituciones también. Hablábamos de las denuncias, ya lo habíamos mencionado, nadie quiere denunciar si no tiene la certeza de que se le va a dar seguridad. Hablábamos de los operativos. En la carretera hacia el oriente habían infinidad de operativos, ahorita ya se redujeron, ya casi no existen. Esa parte me parece buena. ¿Por qué? Porque los operativos estaban funcionando no para protección de la ciudadanía, estaban extorsionando a aquel que está transitando, que usa ese medio para salir por nuestro país a otros países. Y sabemos que para eso funcionaba. Entonces,
Hablaba Gerardo de que antes funcionaba lo de las antimaras y pandillas. Podemos decir entonces que el acuerdo que se firmó al inicio de este gobierno entre la DPI y el FBI, lejos de corregir el mal, lo vino a empeorar, porque se estancó el procedimiento, según uno dice. Entonces, necesitamos algo muy importante que mencionó Gerardo y me llama poderosamente la atención, y aquí voy a hacer énfasis en la falta de inoperancia, de acción y sobre todo en la falta de respeto. Se le ha perdido el respeto totalmente por parte de la población y de la ciudadanía a lo que son las instituciones armadas, policía militar, policía nacional, todo. ¿Por qué razón? Precisamente porque han mostrado debilidad en sus acciones. Esos 5 minutos no es cierto. Se llama y no contestan. Inclusive la presidenta habló en su inicio de una policía comunitaria. Parecía locura. En Nicaragua ha funcionado. Puede ser que sea una de las opciones en nuestro país. Porque hasta ahora, general, con las disculpas del caso, pues, en Nicaragua no existe la extorsión. Han mostrado debilidad nuestras instituciones encargadas de brindar protección y seguridad a la ciudadanía. Entonces, hablaba que se necesitan expertos. Entonces, no hay expertos dentro de la Policía Nacional. Se hizo una depuración ilegal aparentemente, se reintegraron porque se hizo incluso un análisis para que pudieran ingresar las personas que realmente fueron expulsadas de forma indebida y que volvieran a integrarse los que realmente están capacitados o no están dañados. Pero ¿qué están haciendo? Ya se reintegraron o se van a poner a trabajar. ¿De qué forma? Hay estrategias, hay proyectos. ¿Qué van a hacer? Porque lo que ocurre en nuestro país, que cuando se dan esas masacres, crímenes, delitos, cualquier flagelo que pone en riesgo a la ciudadanía, venimos a los foros, vamos a la radio, vamos a la televisión, los ministros, los ministerios encargados, todo. Pero ¿de qué sirve? ¿De qué sirve si en la práctica no hay acción y no hay efectividad? Y creo que están obligados a recuperar ese respeto que creo que es una de las bases que ustedes tienen para poder continuar en sus instituciones. Bien, continuamos. Aquí un amigo me envía, bueno, la gente está escribiendo. Aquí, bueno, me dice Arturo Vides, me dice: buenos días, Raúl, hay que controlar la venta de los chips para los teléfonos, los venden sin control, esto facilita el trabajo de la extorsión. Sí, hace poco hablamos de eso. Un amigo me dice, vía Unión, Campo Cielo y Comayagüela, si este video que circula es cierto, es preocupante, y me acaba de decir el general que sí es cierto. ¿Pon ese video? Esto es en la vía Unión, Campo Cielo y Comayagüela. Bueno, aquí estaban comentando, decía Gerardo que parece Afganistán y Ucrania. Espérame un momento. Un estudiante hondureño en una universidad de Estados Unidos, ocurrió algo. Y al muchacho le preguntaron, hi. Y entonces, no, sí que este es de Honduras. Sí. ¿Está acostumbrado? Sí, bueno, usted parecía Navidad, pero ¿qué armas son esas?
no son armas de grueso calibre como el M16, puede ser AK-47. Mira cómo le hizo los ojos ella ahorita. Sí, R-15, porque esto es un arma automática. Esto no es pistola. Pero son prohibidas para los civiles. Exactamente, son prohibidas, pues quien lo anda son grupos irregulares en ese sector. Entonces, es otra de las problemáticas, ¿verdad? Porque todos los hondureños podemos tener 5 armas, entonces estamos armados hasta los dientes. ¿Cuántas armas andan de forma irregular en las calles de nuestro país? O cerca de 1 millón de armas. Entonces, eso, de alguna u otra forma, eso es contraproducente, que el Estado tiene que buscar la forma de cómo sacar de circulación esas armas que andan en manos de particulares. ¿Poner el audio? Este es un arma también. Mira, viejo, la verdad las cosas que nosotros estamos dando que te la jugué, la verdad las cosas que uno quiere venir y colaborar a nosotros, mira, nosotros tenemos un escuadrón aquí afuera de tu negocio, nosotros ahorita la vamos a guarbandear y uno me va a dar una respuesta de unos 25 minutos, te voy a dar un pique cagada ahí y te voy a matar a tu gente, voy a perder clientela, ¿me entendés? Va, entonces colaborame, hombre, pucha, o dije, qué pedo contigo, viejo, ¿qué crees que se muera tu gente? O el dinero no vale lo que vale tu vida, o si no, mira, hay que residencial viví, ya que color de carro, ¿querés que te mande la foto? ¿O qué pedo? Mira, ahí te voy a dejar botado en los bulevares, lo que no va a ver, ¿me entendés qué pedo? Ponete vivo, no te voy a incendiar ahorita, ¿me entendés qué pedo? Tu negocio allá, pues, puta, a los 40 que me vas a dar, viejo, una vez en tu vida, me vas a quedar pagando 15,000 semanal, vos, qué pedo, ¿te vas a entender o no te vas a entender con nosotros? General. No, eso es lamentable. Prácticamente ahora parte de la evolución de estas estructuras irregulares es que están pidiendo entre 40,000 empiras como filiación para, como única vez de pago, para que posteriormente paguen 15,000 semanal como mínimo. Estamos hablando de 60,000 empiras mensual. Entonces, este es un flagelo y tengo entendido que una de estas personas están operando de centros penales, un centro penal de la zona del occidente. Entonces, ¿cómo están operando? ¿Cómo siguen teniendo acceso a medios de comunicación, a teléfono? Y se legisló para que nadie sin ningún documento pudiese tener acceso a un chip. Pero vemos otra cosa, muchas extorsiones vienen en los centros penales. Entonces, es complicado poder detectar qué personas están extorsionando en esos centros penales. Y no solo un centro penal de Occidente, en todos los centros penales, los 25 centros penales de Honduras, están extorsionando de ahí, están ordenando a los que están afuera. Pues entonces, o se filman algunos videos para llevárselo a los extorsionados, para que venderles miedo y así poder estar extorsionándolos y que inmediatamente den dinero a cambio de estas amenazas. Me dice Rodolfo Caraccioli, hasta en USA se paga por información. Buenos días, Raúl, la seguridad de nuestro país da pena. Felicito al compañero Gerardo, estamos cansados de poner denuncias y salimos decepcionados con la parte operativa, estamos indefensos. Saludos. Por aquí estaba también Javier Villar, dice Javier, el empresario del norte. Muy buenos días. El señor lo dijo todo con una palabra. No hay ni habrá voluntad jamás para erradicar pobreza, justicia social, educación y salud. Voluntad. Expresado por el empresario grande de construcción. La justicia social en Honduras la quieren combatir diciendo que el empresario es malo, que la empresa privada es mala y así se mete en la llanura, enfermando mentes y el poder demuestra la incapacidad. Te envié 2 videos que me manda Nelson. Ahí ponelos, por favor. La entrada ilegal de migrantes de Nicaragua a Trojes, Honduras, es un fenómeno reciente. Aquí cruzan casi a cualquier hora y luego viajan en autobús para atravesar el territorio hondureño en su camino a Estados Unidos. Vamos por un sueño. Trojes, Honduras, hace frontera con Nicaragua y actualmente es considerado el principal corredor de migrantes que cruzan de ese país a Honduras para luego viajar a la frontera de México con Estados Unidos. Seguir luchando por un sueño. ¿Van a llegar a Estados Unidos? Claro que sí. Después de Trojes sigue Danlí, la 4ª ciudad más grande de Honduras y a donde les toma 4 horas en autobús. Para llegar deben pasar por un retén policíaco donde los bajan y los extorsionan, dicen los conductores de autobús. Nosotros los bajan la gente y a ver la tiran por otro lado.
Nosotros hicimos parte de ese viaje con ellos para conocer su trayectoria y ver la actitud de las autoridades hondureñas ante nuestra presencia. Los venezolanos y cubanos que íbamos siguiendo se veían tensos y preocupados. Finalmente llegamos al retén policíaco que todos temen, en medio de las montañas. Los uniformados hondureños subieron a pedir documentos de identidad, pero al vernos cuestionaron nuestra presencia con cámaras. ¿Cuál es el motivo por el que ustedes graban? Porque somos periodistas. Molestos porque los filmábamos, pronto se bajaron. Incluso permitieron a un grupo de haitianos que tenían detenidos que abordaran el autobús y continuaran su camino. Algo que no hubiera pasado sin nuestra presencia, nos dijo este representante de derechos humanos en esa región. No los bajaron porque vieron prensa. Esa tarde, todos los migrantes llegaron felices y sin problema a la ciudad de Danlí. Estamos a un paso de la victoria casi. La terminal de Danlí estaba repleta de migrantes. Algunos apenas bajaban de un autobús y compraban un nuevo pasaje para continuar el viaje. Una vez arriba de este autobús van con esperanzas renovadas, porque de aquí continúan a Tegucigalpa, la capital de Honduras, y de ahí van a seguir hacia Guatemala para luego tratar de entrar a México. Ese día, todos los migrantes con quien platicamos en la terminal de Danlí y los que conocimos en Trojes llegaron sin problemas a Tegucigalpa y de inmediato viajaron hasta la frontera con Guatemala. Estados Unidos les iba quedando más cerca. En Danlí, Honduras, Pedro Ultreras. Bueno, mi gente, nos encontramos acá en territorio hondureño. ¿Con quién te... Ey, me tumbó el teléfono. Me tumbó el teléfono. Me tumbó el teléfono. Gerardo, es una realidad aquí, ¿ah? Sí, desgraciadamente, y hablamos en la pausa con el general, ¿qué se debe hacer? Básicamente, hacer lo que estaba haciendo antes. Entonces, a veces los cambios no reflejan resultados que se esperan. Si había un presupuesto para investigación, ¿por qué lo quitaron? Si había un presupuesto para la alimentación, algo tan básico, ¿por qué lo redujeron? Si había presupuesto para patrullas, para combustible, para logística, ¿por qué lo eliminaron? ¿Cómo es posible que solo se encuentran 4 vehículos? Cuando la OAVI ha decomisado centenares de vehículos de estos mismos grupos criminales. Y antes desfilaban esas Land Cruiser, esos Prados, funcionarios públicos para uso personal. Bueno, y ahora también, ¿no? Bueno, ya desconocemos cómo se administra, cómo funciona, pero recursos existen, solo que están mal colocados. Entonces nosotros pedimos de la manera más humilde que le pongan atención a este tema, porque ya lo dije antes y lo repito, el saldo es mortal. Bueno, eso de... Yo le hago un respetuoso llamado al presidente del Congreso. Y yo tengo muchos amigos diputados, bien amigos, de años, de toda la vida. Pero el otro día le dije a uno que se bajó de una Prado. Oye, vos le digo, ¿por qué andás en el carro? Si vos no tenés necesidad, vos tenés carro. Vendan esos carros. O sea, este es un país bien pobre. Y se andan emocionados algunos porque como nunca han tenido un carro de esos. Un diputado podría sesionar en taxi. Las policías no. A pie, hombre. La policía necesita vehículos para hacer su trabajo. Así es. Bueno, esos carros blindados, esos prados blindados, pues no se los dan a la policía. Deberían. Y tiene idea, por ejemplo, vaya, 5 vehículos que tenga las unidades de Dipango. En una semana, esos vehículos, 5 vehículos, están quemados, son patrullas ya no se puede seguir trabajando. Así entonces, se tiene que que haber una rotación de vehículos. Claro. Pero ahorita Dipango está trabajando con los mismos vehículos. Pero mire que ya están, es que no quiero pecar de imprudente. Existe algo que se llama entrega controlada, no voy a decir más. Lo hacíamos en nuestros propios vehículos. No puede ser. Apoyando a la fuerza, porque nosotros tratando de evitar estas cosas, porque si usted cede con un grupo, eso es permanente hasta que se muera. Totalmente, totalmente. Y este es uno de los temas que discutíamos incluso con Casa Presidencial. Insisto, no me quiero desviar del tema. Ustedes lo anunciaron al inicio del programa, 4 rutas paralizadas.
y porque esas rutas de los grupos criminales están parados, nos piden en el instituto una constancia donde diga que estamos parados por extorsión. Caramba, ¿y cómo vamos a hacer eso? ¿Será que le vamos a ir a pedir al marero que nos diga una nota? O sea, son cosas absurdas. Entonces, repito, el problema es que debe atacar de manera integral. Mire, insisto, esa pérdida material duele porque es producto de un esfuerzo. Claro. Más de 1 millón de lempiras, una unidad de esas. Pero que bendito sea Dios que no tocaron la vida de nadie ahí, en esa unidad. Pero ¿qué estaría, si hubieran 3 personas calcinadas ahí o las que sea, lo mismo pasaría. Lo mismo pasaría. Entonces, qué bueno, yo lo felicito Raúl por este tipo de programas. Pero, vemos que no se, más allá del foro. Sí. Por favor, convóquennos. Si nos convocan a la 1 de la mañana, ahí estaremos. Nosotros estamos dispuestos 24/7 para colaborar. Y la memoria histórica de este problema la tenemos nosotros. Porque si yo soy un emprendedor común y corriente, pongo una pequeña pulpería en mi casa y me vienen a extorsionar, yo la cierro. Y se acabó. Pero el transporte tiene que seguir prestando el servicio, sí o sí. Y si yo me retiro, va a llegar otro a tomar la batuta. Pero si nosotros permitimos que se siga extorsionando, insisto, ¿qué destino se le dan a esos miles de millones que recaudan anualmente por extorsión? No le estamos prestando atención a eso. Es para hacer más crimen, más daño, para destruir la familia hondureña. Y los desplazamientos forzados, la migración, está integrada en gran parte por víctimas y victimarios. Ya lo decía el señor que llamó, un cipote de 14 años obligado con la extorsión, muchas veces son víctimas. Claro. Te vamos a matar a tu mamá, a tu familia, si no haces este trabajo. Ahí andan de banderas, ahí andan trabajando en las mototaxis, avisando. Ellos dicen, aquí vienen los cerdos, así le llaman a la policía. Entonces, ¿pero qué? Nos vamos a ensañar con ese niño, con ese otro, el maquiavélico que está fraguando todo eso. Entonces, el tema de investigación es vital, porque agarrando al delincuente, al que es visible, no se elimina el problema, porque reclutan a otro, y esto sigue. ¿Cuánta gente no ha sido capturada por extorsión? Y acaso, bueno, capturaron al Chapo Guzmán, ya está encerrado. ¿Será que se acabó el narcotráfico en México por eso? Ya está el Mencho. Eso sigue. La extorsión es igual. Se tiene que hacer algo radical, de raíz. Y nosotros, insisto, pues todo es perfectible, pero antes se operaba de una manera diferente. Entendemos que es por el presupuesto y que hoy no hay, pero sí se debe hacer algo. Yo me pregunto, cuando usted apuntaba, general, que se fabricaban pruebas. Así es. ¿Será por ese concepto que hoy salieron en libertad decenas de presos por extorsión? Así es. Pero créanme. Testigos falsos que dicen la verdad. Pero créanme, los que han caído presos por extorsión han regresado a seguir extorsionando. Exactamente. Entonces, ¿cómo es posible que se les deje en libertad porque supuestamente es implantada una prueba con un testigo falso? Que eso no se puede. Los que han servido de testigos protegidos no me dejarán mentir. Los jueces no permiten, detectan cuando alguien está mintiendo. O detectan cuando el policía le está induciendo para decir algo. Aquí no hay falsos testigos protegidos. Son valientes que se han atrevido a llegar hasta esa instancia. Y no es posible que llegando hasta esa instancia, que van encapuchados y con una indumentaria, los expongan a un peligro, dejando en libertad a esa gente que cayó presa. No es posible que ocurran ese tipo de cosas. Eso genera que la denuncia se vaya a cero. Y yo pregunto, con todo respeto, a usted le pregunto, abogado, ¿la extorsión es un delito de orden público o de orden privado? Es que este es un delito que se atiende solo con la denuncia del ciudadano. Pero es de orden público. Exactamente. Debe ser perseguido como tal. Exacto, pero el problema tenemos en el artículo 373 del Código Penal, en el cual tiene que haber una conversación, una conversación entre el extorsionado y el extorsionador.
Si no existe eso, el fiscal no le toma la denuncia. Entonces se tiene que dinamizar este delito, tiene que reformar, porque fíjese que conozco un caso de un amigo que tiene una empresa aquí en Tegucigalpa y fue a poner la denuncia y le dijeron que tenía que hacer la entrega y que tenía que conversar para que se diera en la extorsión. Y le mandaron el teléfono y le mandaron un papel para que se comunicara con el teléfono. Entonces él fue a poner la denuncia y no se la tomaron. No se la tomaron porque no hubo esa conversación. Entonces eso es el problema, es ese flagelo que está sucediendo en este país. Y se imagina la gente de Olancho, la gente de Catacama, la gente de Danlí, tiene que venir a Tegucigalpa a poner la denuncia. Entonces yo considero que DIPANCO tiene que, como una sugerencia, tiene que crearse estaciones móviles. ¿Para qué? Para que la gente vaya a poner la denuncia a nivel nacional, que haya recorrido para nivel nacional, pero más dinámico. Debe haber una ventanilla única. Exactamente, si yo me llamo 911, no solo es para pedir una ambulancia o que mi vecino tiene el volumen a todo dar en una fiesta. El 911 también debe enlazarse con la fuerza para este tipo de denuncias. Entonces, hay mucho por hacer. A mi criterio, el nuevo Código Penal tuvo que llamarse Código de Impunidad, porque lo que permite es reducir penas. La impunidad. Impunidad total. Así es. Bueno, Legalizada. aquí me dice Rigo Galo, ya están las reformas listas hace 4 meses, Raúl, no sabemos por qué están estancadas. Entonces eso nos da la razón de que este Código Penal, como el pueblo hondureño lo ha dicho, es el código de la impunidad. Tiene toda la razón. Este código no nos ha servido de nada para mejorar la seguridad pública de este país. Y la otra situación es que acá podemos poner un militar y un policía en todas las cuadras de Honduras y el delito no va a bajar. No. Porque el delito se baja con investigación científica y con investigación criminal. Entonces, con investigación científica, ¿por qué? Porque nos vamos a adelantar a hechos antes, en determinados sectores, en el sentido para ver los patrones, para ver la sistematización que utilizan estas estructuras criminales. Investigación criminal. Si no tenemos investigación, es mentira. ¿Qué pasó con la FNA anteriormente? Que metía gente, le ponía cocaína o marihuana y así lo llevaban. Entonces solo iban a pasear y para atrás nos contaban cuántos detenían, pero después de que se iban los medios, el juez lo sacaba. ¿Por qué? Porque no iban sustentados todos los casos. Entonces, el problema acá es que no tenemos investigación criminal. No ha habido investigación, no de este gobierno. Este gobierno más bien quiere hacer las cosas mejores. Desde antes de los anteriores, exactamente. No se ha apostado a la investigación criminal en este país. No se ha apostado a la investigación científica en este país. Aquí tenemos más de 350 en los últimos 10 años escostalados y solo se ha investigado un 3%. Eso significa que la investigación no les ha interesado, ni interesa. Vaya, tenemos ¿La salida cuál va a ser, general? Para mí, una de las salidas es, para grandes males, grandes soluciones. ¿Cuál es la gran solución? ¿Por qué no miramos lo que está haciendo Bukele? Claro, el ideal. Un plan de control territorial. Así es. Pero tiene que ser una política de Estado, no una política del general Sabió, no una política del DIPANCO. Tiene que ser una política de Estado para tomar acciones contundentes, porque quien está poniendo los muertos son los transportistas, son los empresarios, son la gente del escasos recursos. El pueblo. Nos vamos. Gracias. Comentario final, Seita. Bueno, con lo que dijo el general, la verdad, mi comentario final es que no es creando más cuerpos armados que se va a combatir este crimen. La verdad es atacando de origen este flagelo. Habló del control de armas, que es un tema de Estado, pero es a lo interno de las instituciones que deben de investigar cómo salen esas armas de ahí. Así es que también tienen responsabilidad los entes armados, como es el Policía Nacional, Policía Militar y todo lo que involucra lo que es seguridad de la ciudadanía, para poder sacar estas armas de circulación, porque estas armas están codificadas, están registradas y no es cualquier ciudadano que tiene acceso a ellas. Habla del Ministerio Público, las pruebas se pierden a lo interno, desde lo interno del Ministerio Público también. Habla de que hay que poner la denuncia. Como ciudadana solo estoy obligada a poner la denuncia, pero no a llevarlos a la persona que voy a denunciar y hacer la investigación científica, como dice usted, criminal. No me corresponde a mí. A mí, como afectada, solo me corresponde poner la denuncia. Y el que sean los entes encargados de darle para poder aplicar la justicia correctamente.
que si no me equivoco la pena mínima por este delito de extorsión son 8 años. Así es que hay que empezar también a aplicar la justicia. De 10 a 15 años. De 8 de 10 a 15 años. En el 373 del Código Penal. Gracias. General. Bueno, agradecer, licenciado, y agradecer a los compañeros panelistas en este momento. Y lo importante acá es que haya políticas públicas de Estado para tocar este flagelo, porque este flagelo está dañando a la economía del país, está dañando a todos los hondureños, de transportistas, los emprendedores, y esto está aumentando más bien el sueño norteamericano y el sueño hacia Europa, porque la gente está yendo, porque no hay otra forma, está huyendo de estas estructuras criminales, y esto si no se toca como debe tocarse, con investigación, no vamos a bajar este flagelo. No es con prevención que se va a tocar este flagelo, sino con investigación científica y con investigación criminal. Podemos tener, como digo, sitiado Honduras, pero no vamos a bajar la incidencia delictiva. Muchas gracias a ambos por su participación. Cerramos con el empresario del transporte, Gerardo. Gracias. Nosotros estamos claros de que no podemos dejar toda esta carga a la presidencia de la República. En nuestro país, nuestro sistema republicano, existen 3 poderes del Estado. La policía puede poner todos los recursos disponibles para combatir este crimen, pero si no cuentan con las herramientas jurídicas que dependen del Congreso Nacional y no hay una correcta judicialización, condena y reforma que está en manos del Poder Judicial, no podemos lograr el objetivo que queremos. Y lo digo como ciudadano y como víctima, no esperemos a la nueva Corte para tomar acción. Es necesario comenzar desde ya, unir los 3 poderes del Estado, hacer las reformas pertinentes que ya están redactadas y hacer las reformas que requiere el Poder Judicial. La ley de transporte ya exige fiscales y jueces especiales para materia de extorsión y nunca fueron nombrados. Agradecidos por este espacio y estamos a total disposición para sumarnos al combate de este terrible mal. Ojalá que las autoridades, todos nosotros los que formamos la sociedad hondureña, pongamos nuestro grado de arena para buscar solucionar este flagelo que es terrible en el país. Lo más fuerte es Tegucigalpa y San Pedro Sula, ¿verdad? Así es. Pero también vieron los migrantes también. No, el delito se va desplazando. Parte de la evolución del delincuente y el delito se va desplazando a otros lugares del interior. Bien, gracias a los invitados, a las personas que han llamado. Disculpas porque no pude leer todos los mensajes. Gracias por su audiencia. Antes de irme, ayer el ministro de Salud Pública, el doctor José Manuel Matthews, ha dado estas fuertes declaraciones en contra del gremio periodístico. Esto es lo que dijo. Mire, algunos de ustedes son periodistas bien intencionados, otros son malintencionados. Y yo a ellos les diría, tengan cuidado, porque yo hasta guardo conversaciones de hace muchos años con algunos de ellos, de los que en especial están tratando de hacer daño ahorita, donde tengo las sandeces que dijeron, hasta de que ellos se debían a quien les pagaba. Yo las tengo guardadas. Les diría, no soy amenazador, pero soy una persona muy organizada y las tengo en varios lados. Creo que si siguen en las campañitas vamos a tener que empezar a sacar las cosas y demostrar qué es la basura que hay en el medio de ustedes también. Ante esa fuerte declaración del ministro de Salud Pública, así reaccionan las autoridades del Colegio de Periodistas de Honduras. Señor doctor Matthews, exigimos presente los nombres y pruebas de lo que usted mal llama basura en el gremio periodístico. No es insultando a los periodistas que se mantendrá en su cargo, que le ha quedado muy grande y del que ya, por vergüenza, si la tuviera, debería renunciar ya, ha puesto las autoridades del Colegio de Periodistas de Honduras, reaccionando ante esta declaración del titular de Salud Pública, el doctor José Manuel Matthews. Ojalá que platiquen las autoridades del colegio y el ministro, y si el ministro tiene nombres, pues que los dé, que lo diga para que el pueblo conozca la veracidad de la denuncia que ha hecho el titular de Salud Pública. Ahí el Colegio de Periodistas ya le está pidiendo que renuncie a su cargo porque le ha quedado muy grande. Así están las cosas también ahora entre las autoridades del Colegio de Periodistas de Honduras y el señor ministro de Salud Pública. Ahí tienen las pruebas, que los muestre el ministro para que las cosas estén claras. Buenos días, gracias, que estén bien.